climática? Absolutamente. Vuelve a salir a la palestra el tema de que quizás algunos gobiernos tengan algún sistema de armas prohibidas capaces de manipular el clima y por lo tanto poner en peligro a toda la humanidad. Todo a partir de los dichos de este experto del clima, este climatólogo que obviamente causó noticia mundial respecto al sismo que hubo justo, curiosamente, nunca antes detectado en el límite fronterizo entre Ucrania y Rusia. Obviamente un lugar bélico que mucho interesa a Norteamérica. Atención, así fue como apareció en las noticias a escala mundial respecto a lo que este climatólogo decidió finalmente revelar para qué se le convocó. Lo que dice ahí claramente, climatólogo, me llamó la CIA para saber cómo crear armas climáticas. Este hombre, que entre otras cosas es profesor de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, dijo, la CIA me llamó para que trabajara con ellos realizando armas climáticas. Ojo, al principio simplemente era maquinarias para investigar el clima, pero posteriormente le preguntaron si podía crear de paso algún artefacto que pudiera controlar el clima de otros países. Y estas armas claramente tienen un fin bélico súper destructivo y donde, como de costumbre, no hay a quien echarle la culpa, porque parece un accionar de la madre naturaleza. O puedes modificar el clima. Absolutamente. Y Salfate, habíamos visto hace poquito, hace algunos días acá, respecto a que la CIA estaba detrás del Estado Islámico, que lo estaba financiando. Absolutamente. Por lo tanto, no de extrañar nada que la CIA esté detrás de esto. Para nada. Está dentro del juego, creo yo, del poder. Bueno, como tú bien dices, amigos míos, por lo menos se tiene entendido de que 3 países tendrían a su haber estas armas climatológicas, que ya como lo he explicado desde hace mucho tiempo, fuimos los primeros a partir de este programa que hablamos respecto a esto, cómo olvidar el sistema ARP, ¿cierto? Que consiste en energizar la ionosfera a través de estos bombardeos de plasma, que es no otra cosa que electricidad condensada, que eso rebote y tenga incidencia en el cambio del clima de otro lugar. Claro. Obviamente los gobiernos lo niegan, sin embargo muchos dicen que es absolutamente posible. ¿Qué tan posible? China supuestamente lo tiene, Estados Unidos no dudar, y también Rusia. Sin ir más lejos, amigos míos, lo que están viendo ahí, y basado por supuesto en los prototipos de los sistemas de ionización que creó Nikola Tesla, estas bobinas gigantescas no son otra cosa. Ellos en este caso ni siquiera se guardan, ni siquiera te dicen que son para investigar el clima, para generar lluvia en tiempos de sequía, ni mucho menos. Claramente eso apunta a la posibilidad de generar un vuelco tal en la climatología de cierto país que pueda generar sismos, huracanes, maremotos, lluvias torrenciales y todo tipo, digamos, de azotes de parte de la naturaleza, en donde una vez más no tienes, dada la distancia y cómo se provocan estos ataques, no tienes a quién culpar. Estas imágenes son del año pasado, a fines del año 2014, donde ya Rusia obviamente se está preparando también para esta guerra desatada, en donde claramente no hay a quién culpar. No se puede apuntar a nadie con el dedo. Perdón, ¿querías hablar tú? Que por ejemplo las altas temperaturas, tú dices que podría ser directamente relacionado con esto, como lo que se está sintiendo ahora, como... Mira, es una buena pregunta, amiga mía. Hay que entender que los cambios de temperatura que han ido en aumento ya se veía venir. Es algo completamente natural. Ahora, ¿cómo se cuelgan a partir de estos fenómenos completamente naturales y que se puedan aumentar, digamos, y finalmente convertir esto en un asedio de sequía, como está sufriendo Brasil, por ejemplo? Así es. Aquí es cuando uno tiene que ser bastante cauto y ver si es que estas máquinas, porque antes había un seguimiento, que a veces colocaban toda su maquinaria a toda potencia, y obviamente cuando esto, el año pasado, derechamente cerró esta fábrica, por así decirlo, obviamente nadie más pudo seguir investigándolo. Ahora, cuando decimos que cerró, digamos, también aquí decimos a dudar. Probablemente esto sigue en pleno funcionamiento. Pero, ¿qué tan dañinas son este tipo de máquinas? Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que toda la parte de la agricultura ya en La Serena, el año pasado, si no me equivoco, bombardearon las nubes porque había sequía, entonces necesitaban agua, pero lo que no hicieron bien es que las nubes se fueron para Argentina. Exacto. Claro, y en Argentina hubo no sé, tormentas. Sí, hubo lluvias torrenciales, absolutamente. Qué buen tema lo que usted está planteando, amigo mío, porque fíjate que el caso que eso que demuestra que dentro del oficialismo es que estas cosas existen y pueden provocar, digamos, alteraciones en el clima al punto, digamos, que en un día completamente despejado pueden generar lluvias torrenciales. Si es que eso lo aumentan al paroxismo, hacia el máximo nivel, obviamente pueden generar cosas, insisto, como huracanes, terremotos, un lago, etcétera. Voy a dejar pendiente la pregunta de Camila porque tenemos que avanzar, amigos míos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué finalmente los gobiernos deciden, necesitan o quieren o tapan la idea de la construcción de estas armas climatológicas? Atención. One of the significant elements of weather warfare is the plausible deniability angle to it.
you can't really attribute it to anyone at all because you don't know if it's just the weather or if it's some more sinister military application that you're being subjected to. If you can trigger nature to do the work for you, you can raise covert wars, which our country and many others are famous for, and yet have the deniability that goes along with it. Ya lo confirma Michael Kinney, climatólogo, profesor universitario, que dice que en realidad esta es la arma perfecta porque en estricto rigor no hay culpable. O sea, ¿tú cómo puedes demostrar algo que la ciencia abiertamente no reconoce? Y cuando dicen, oye, hubo un terremoto donde no jamás te hubiera ocurrido. ¡Qué terrible! Nada. Claro, oye, y justo le conviene a tal o cual país. Y los otros países, sí, bueno, pero ¿cómo lo demuestran? Claro. No se pueden fabricar terremotos, no se pueden fabricar huracanes. No puedo dejarte en un estado de sequía permanente todo un año, ni mucho menos dejarte caer lluvias torrenciales que generan aluvión y todo lo demás. Yo no tengo nada que ver porque tú no puedes probar que yo fabriqué eso. Sin embargo, ya son cada vez más las voces, como el último climatólogo que habló, que dijo que él fue convocado para generar o para ayudar en el proyecto de una de estas armas. Es impresionante, es decir, no hay forma de saber quién mandó eso, por más que sea algo que lo armaron. No sé, los mismos climatólogos. Perdone, yo creo que lo peor de todo es que, como lo acaba de decir Zafate, Estados Unidos no me cabe duda, pero ellos se encargan de decir que los otros, los malos lo tienen. Los rusos, los chinos. Y la pregunta es, perdona, ¿tú no acaso? Exacto. Entonces pueden ser cualquiera. Lo que tú Eso dices es lo peor de todo. Es notable, Felipe, porque fíjate que si bien en general en términos de armas, de guerra, todos echan la culpa, con estas cosas han sido muy cautos, han pisado huevos, porque tratan de no mencionar siquiera la existencia de este tipo de armas. Ahora, ¿cuál es la última prueba que tenemos de que esto pudo haber sido utilizado contra la frontera entre Ucrania y Rusia? A partir de lo siguiente, amigo mío, cuando vemos estas noticias en RT, nos damos cuenta que el 13 de febrero, atención amigos míos, quiero que pongan mucha atención porque lo que vamos a mostrar, ustedes lo pueden corroborar en este mismo momento. 13 de febrero, año 2015, los lugares más afectados fueron Donetsk y Lugansk, obviamente en la frontera de Rusia con Ucrania. Pueden ver cómo eso fue, obviamente, por estas instituciones encargadas de colocar los niveles sísmicos que se afectan, con un clarito 6,8 que fue corroborado por las personas del lugar, que es un lugar de alto conflicto en estos momentos y de hace bastante rato. Seguido posteriormente por, podemos decir, réplicas, reflejos, como diría nuestro amigo Arnoldo, de un 4,2. Atención amigos míos, mapas de sismo, ahí está, magnitud sobre 2,5 por día en área en Ucrania y Rusia. Atención, una hora después ese 6,8 fue eliminado. Perdónenme amigos míos, tanto cuando hay temblores, terremotos en cualquier lugar, incluso Chile, se hace una corrección de décima. Habitualmente hacia la baja. Pero no se quita la medida. Sin embargo, si ustedes se meten el día de hoy, y esto ocurrió tan solo como pueden ver, una hora después, el 6,8 fue quitado, siendo que fue confirmado por personas que estaban en la frontera bélica que se da entre Rusia y Ucrania. Oficialmente nunca hubo un terremoto de 6,8 en esa zona. Oficialmente nunca fue. Pero fue. El problema es que ahora te dicen que no fue. Entonces, con la tecnología, con la información que existe, es muy fácil corroborarlo porque queda en la memoria. Sabemos qué pasó. Por supuesto, aquí hay gato encerrado. O sea, aquí alguien tuvo... A ver, no es un error de información, puesto que el sismo 6,8 existió. En un lugar donde ya fue determinado que aquí no tiembla. O nunca había ocurrido algo jamás de esta naturaleza. Y pegó justo en un lugar de un conflicto bélico importante. Obviamente que a Estados Unidos le interesan demasiado. Dos coincidencias a la vez. Ahora, que estos vengan y saquen la información para que alguien no se haga las preguntas cuando alcanzaron a fotografiar esto y obviamente lograron subirlo a redes sociales, créeme que esto no es casualidad. Volvemos a hacer la pregunta, cuando comenzamos a revisar en sentido contrario, como el huracán Katrina. Aquí hay dos posibilidades, o Estados Unidos recibió un ataque, o en estricto rigor ellos mismos hicieron el ataque. Absolutamente, y aprovechan... Esa es la mejor porque queda de la vitrina de víctimas. Y aprovechan de desalojar un sector de su país donde no les molesta para nada que se limpie, ¿cierto? De estos habitantes de tercera y cuarta categoría según ellos. Atención, así fue como lo vivió en Norteamérica el huracán Katrina. Some people believe that Katrina was weather warfare at its most potent. There are some extremely sinister conspiracy theories circulating about Hurricane Katrina. Some people believe that Katrina hit where it hit with the power that it struck because of Russian or Chinese weather control experiments. Like other hurricanes of that year,
Katrina showed some very peculiar movements never before seen in a major hurricane. The 2005 hurricane season, there were some very amazing, strange anomalies. There were some things that should not have happened. One of the things was that many of the hurricane tracks were in almost straight lines, and hurricanes don't go in straight lines. Just before coming on shore, Katrina did an abrupt 90-degree turn, hard left, and went down the beach for a substantial distance before coming on shore. So we have speculations that our enemies have been throwing hurricanes at us. A ver, aquí ocurrieron dos cosas, como bien dice este informe. El huracán Katrina, probablemente uno de los más devastadores, fue, ¿cómo explicarlo?, pastoreado. Fue teledirigido para que siguiera una ruta específica. Direccionado, claro. Y que solo, insisto esto, porque aquí hay dos posibilidades y me quedo con la que Matías postuló. Por un lado, decir Estados Unidos, nos atacaron con un arma que no podemos reconocer su existencia. Pobrecito. O mejor la otra. Finalmente aprovechamos de probarla en nosotros mismos para que nadie, digamos, tome represalia y aprovechamos de limpiar un sector de la población que a nosotros poco y nada nos interesa y que nos gustaría limpiarnos sobre esos ciudadanos de tercera y cuarta categoría, que es lo que se da mucho en New Orleans. Y le decimos al mundo que nuestros enemigos nos mandaron este huracán. Cualquiera de los dos gana. Y de alguna manera se crea un nuevo enemigo, un terrorista. Absolutamente. Para Estados Unidos, como lo que probablemente pasó con las Torres Gemelas. Y que en estricto rigor, cuando esto se reconoce, les da el derecho a construir abiertamente esta arma, que a todo esto no se ha publicado, dicen, porque no hay un absoluto control de ella. O sea, saben cómo funciona, saben lo que puede hacer, pero es como tener una pistola mal calibrada. Sí, o sea, más o menos pueden disparar al enemigo, pero la verdad es que el tiro puede salir por cualquier lado y puede hasta devolverse. Entonces, ese es el problema de que no lo ocupan tanto. Mi pregunta a estas maquinarias, así como pueden crear efectivamente huracanes, terremotos y de repente direccionarlos para lugares que no les interesan tanto, ¿también se pueden detener huracanes o este tipo de cosas como para salvar ciertos sectores del país que sí son muy importantes? Supuestamente sí. Lo que pasa es que es muy difícil saber cuándo te están atacando y cómo viene. Pero eso es la guerra del futuro. Tratar de encontrar una especie de antídoto, un arma que anule, que neutralice un ataque climatológico. Supuestamente, y es la pregunta del millón, sí. De hecho, ¿saben dónde se encuentra la posibilidad de anular un ataque de esta naturaleza? En un informe que lo tengo completo acá, que fue escrito en el año 1996. Y sin embargo fue revelado el año 2013, en plena época Snowden, cuando comenzaron estas cosas a circular, corroboró la existencia de este informe, amigos míos, que estaba dirigido sobre todo a la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que dice este informe, amigos míos? Atención. The worst case scenario is that satellite-based weapon systems will turn the Earth's weather on its head. It could rain in the desert and you could have a heat wave in the Arctic. 50 years from now, geophysical manipulation of the planet could be the weapon of war, where it's not bombs and bullets, it's earthquakes, it's tidal waves, manipulation of weather systems. Those become the future of warfare. When we talk about weather warfare, we are talking about a death technology. This has nothing to do with enhancing life. The aim of weather warfare is catastrophic environmental destruction and horrific loss of life. El hombre que hablaba al comienzo es ni más ni menos que Nick Pope, que por estos días va a visitar Chile este viernes y sábado por una conferencia ufológica. El hombre que era el primer asesor del ministro de Defensa británico dice a pie juntilla que estas armas no solo son posibles, sino que existen desde hace varios años. Se han ido evolucionando, se han ido desarrollando para distintos países y hoy en día el futuro está declarado, que las guerras serán ganadas por aquellos que dominen estas armas, que hayan sacado un sismo 6,8 de todas las gráficas, porque probablemente obedece a un ataque de este tipo, simplemente deja patente la existencia que algunos gobiernos tienen, poseen y ocupan armas climatológicas. Ustedes sí, compadre.